Debajo de la diversión y los chapuzones se esconde una verdad mortal, momentos de alegría convertidos en pesadillas. Estas 5 historias escalofriantes revelan los impactantes fallos detrás de las tragedias. Era el 7 de agosto de 2016. Un día destinado a la diversión familiar se convirtió en una tragedia inimaginable en el parque acuático Schlitterbahn en Kansas City. La familia Schwab, residentes de Kansas, había visitado el parque para el Día del Funcionario Electo, cuando a los funcionarios públicos y sus familias se les otorgaba entrada gratuita. Michelle y Scott Schwab, junto con sus 4 hijos, estaban emocionados de pasar el día disfrutando de los juegos acuáticos. Pero era su hijo de 10 años, Caleb, quien estaba más ansioso. Pocos sabían que este día terminaría en una pérdida devastadora. Caleb, el segundo de los 4 hijos de los Schwab, siempre había estado lleno de energía y curiosidad. Sus padres, especialmente su padre, el representante del estado de Kansas, Scott Schwab, estaban ansiosos por darles a sus hijos un día de verano memorable. Caleb, junto a su hermano mayor Nathan, puso su mirada en la atracción más emocionante del parque, el tobogán de agua Berrycht. Con una altura de 168 pies, Berrycht ostentaba el título del tobogán acuático más alto del mundo, una hazaña de ingeniería que había cautivado a los buscadores de emociones desde su apertura. El paseo no tenía restricciones de edad, y Caleb, con solo 10 años, pudo montar a pesar de su pequeña estatura. Él y Nathan subieron los 264 escalones hasta la cima de Berrycht, uniéndose a la fila de ansiosos pasajeros. Caleb, que pesaba solo 73 libras, tomó el asiento delantero de una balsa para 3 personas con 2 mujeres sentadas detrás de él. Nathan ya había completado el recorrido y esperaba a su hermano menor en la parte inferior, sin saber que una tragedia estaba a punto de ocurrir. Mientras la balsa de Caleb descendía por el tobogán, todo parecía normal hasta que la balsa se elevó en el aire sobre la segunda colina. La distribución del peso combinada con la alta velocidad del paseo hizo que la balsa se levantara de la superficie del tobogán. Caleb fue lanzado con fuerza contra la red de seguridad donde golpeó un poste de metal. El impacto fue fatal. Sufrió lesiones catastróficas en el acto. Los testigos abajo observaron con horror cómo la balsa, junto con el cuerpo sin vida de Caleb, completaba su descenso. Nathan, de solo 12 años, vio el horrible accidente desarrollarse frente a él. Gritó aterrorizado, su voz elevándose por encima del caos. Voló desde el Berrycht. Voló desde el Berrycht. Su madre Michelle corrió para llegar a Caleb, pero los transeúntes la detuvieron, temiendo que la devastadora escena fuera demasiado para ella. Había un caballero que no me permitía acercarme lo suficiente para ver lo que estaba pasando, recordó Michelle más tarde. Él solo seguía diciendo, confía en mí, no quieres ir más allá. Mientras tanto, Scott Schwab preguntaba repetidamente con incredulidad si su hijo realmente estaba muerto, lidiando con una pérdida repentina y abrumadora. Las secuelas de la muerte de Caleb sumieron a la familia en el dolor y la incredulidad. En los días que siguieron, una investigación sobre las circunstancias del incidente reveló fallos de seguridad impactantes. Berrycht, aunque era una maravilla para los espectadores, había estado plagado de preocupaciones de seguridad mucho antes del trágico paseo de Caleb. El diseño y la construcción del tobogán fueron realizados por individuos sin ninguna experiencia formal en ingeniería. En su lugar, se basaron en métodos de prueba y error, una apuesta peligrosa para una atracción de tal magnitud. Una investigación adicional reveló que el poco peso de Caleb en la parte delantera de la balsa contribuyó al desastre, ya que creó un desequilibrio. Esta no fue la primera vez que la balsa B, la balsa específica en la que Caleb montó, se había elevado en el aire. De hecho, tenía un historial de ir anormalmente rápido y despegar del tobogán, pero no se hicieron cambios significativos para corregir el problema. Aún más preocupante fue el uso inadecuado de cinturones de seguridad de velcro, que según informes se habían desabrochado en paseos anteriores. Esta falta de precauciones básicas de seguridad contribuyó directamente a la muerte de Caleb. En 2017, la familia Schwab llegó a un acuerdo con Schlitterbahn y otras partes involucradas por aproximadamente $20 millones. El tobogán Berrycht fue desmantelado y Schlitterbahn Kansas City cerró permanentemente en 2018. La muerte de Caleb no fue simplemente un accidente fortuito, sino una tragedia prevenible causada por negligencia y fallos de seguridad, marcando para siempre un día que debería haber estado lleno de risa. Era el 8 de julio de 1980. Un brillante día de verano en Action Park en Vernon, Nueva Jersey, se volvió trágico cuando George Larson Jr., de 19 años, se embarcó en lo que sería su último paseo. El tobogán alpino, una de las atracciones más populares del parque, estaba a punto de cobrar su primera víctima, cambiando para siempre el legado de un lugar que más tarde se conocería como Class Action Park por sus numerosos accidentes y demandas. George era un adolescente típico disfrutando de un día en el notorio parque de atracciones ubicado en las montañas del norte de Nueva Jersey.
Action Park había abierto solo 2 años antes, en 1978, ganando rápidamente popularidad por sus atracciones extremas que llevaban los límites de la seguridad. El tobogán alpino era uno de los paseos emblemáticos del parque, una pista de 2.700 pies de largo hecha de concreto y fibra de vidrio que serpenteaba por la montaña, donde los visitantes descendían en pequeños trineos de plástico equipados con un simple freno de mano. A diferencia de los toboganes acuáticos modernos con sus características de seguridad cuidadosamente diseñadas, el tobogán alpino era primitivo en comparación. La pista estaba hecha de concreto, fibra de vidrio y asbesto, materiales que causarían abrasiones severas si un jinete se caía de su trineo. La única protección que tenían los jinetes era un pequeño freno de mano que a menudo fallaba, dejándolos con una elección aterradora: arriesgarse a ir demasiado rápido y salir volando de la pista o frenar demasiado fuerte y ser golpeados por detrás por otro jinete. En ese fatídico día, George montó su trineo en la cima de la montaña, probablemente sintiendo la misma mezcla de emoción y aprensión que experimentaban la mayoría de los corredores. El tobogán alpino ofrecía un descenso emocionante con giros cerrados y caídas pronunciadas. Al impulsarse y comenzar su viaje montaña abajo, todo parecía normal al principio. Otros visitantes del parque disfrutaban de su día, sin saber que estaban a punto de presenciar un accidente horrible. Mientras George navegaba por una sección particularmente complicada de la pista, algo salió terriblemente mal. Según testigos, su trineo de repente saltó de la pista en una curva. El impulso lo llevó fuera del canal de concreto y lo lanzó por el aire. En una fracción de segundo, la cabeza de George golpeó violentamente una gran roca adyacente a la pista. El impacto fue catastrófico. Los empleados del parque se apresuraron al lugar, encontrando a George inconsciente y gravemente herido. Se llamó a los servicios de emergencia y fue rápidamente transportado a un hospital cercano. Durante 8 días, George luchó por su vida en el hospital, pero las lesiones en su cabeza eran demasiado graves. El 16 de julio de 1980, George Larson Jr. sucumbió a sus heridas, convirtiéndose en la primera fatalidad registrada de Action Park. La investigación que siguió reveló detalles preocupantes sobre el historial de seguridad del Alpine Slide. Más tarde, ex empleados admitieron que los accidentes en el tobogán eran tan comunes que el parque había comprado una ambulancia adicional específicamente para transportar a los heridos al hospital. En días concurridos, no era inusual que el tobogán causara docenas de lesiones, que iban desde rasguños y moretones hasta huesos rotos y conmociones cerebrales. Lo que hizo la muerte de George aún más trágica fue lo prevenible que era. El Alpine Slide había estado plagado de fallos de diseño desde el principio. La pista se deterioraba rápidamente bajo el uso intensivo, desarrollando grietas y huecos que podían atrapar los pequeños trineos y lanzar a los pasajeros por los aires. Los frenos de mano eran notoriamente poco fiables, a menudo fallaban por completo y dejaban a los pasajeros sin forma de controlar su velocidad. A pesar de estos problemas conocidos, el parque continuó operando la atracción con modificaciones mínimas. La familia de George estaba devastada por su muerte. Sus padres tuvieron que lidiar no solo con la pérdida de su hijo, sino también con el conocimiento de que su muerte resultó de negligencia y recortes de gastos. El dueño del parque, Gene Mulvihill, era conocido por su actitud despreocupada hacia las regulaciones de seguridad, a menudo eludiéndolas por completo al crear su propia compañía de seguros para respaldar la responsabilidad del parque. Después de la muerte de George, Action Park hizo solo ajustes menores al tobogán alpino. La atracción continuó operando durante años, causando innumerables lesiones más antes de finalmente ser cerrada y finales de la década de 1990. Notablemente, nunca se presentaron cargos criminales contra la administración del parque a pesar de las claras violaciones de seguridad que llevaron a la muerte de George. El trágico accidente de George Larson Jr. marcó el comienzo del oscuro legado de Action Park. A lo largo de los años, 5 personas más morirían en el parque, ganándose apodos como Traction Park y Accident Park entre los locales. Solo el Alpine Slide sería responsable de miles de lesiones durante su operación. Hoy en día, la historia de George sirve como un recordatorio aleccionador de las consecuencias cuando los parques de atracciones priorizan la emoción sobre la seguridad. Su muerte, a solo 19 años, truncó una vida llena de promesas y potencial. Aunque Action Park ha cerrado y reabierto bajo nueva administración con estándares de seguridad modernos, la memoria de George Larson Jr. y su trágico último paseo en el Alpine Slide sigue siendo un capítulo inquietante en la infame historia del parque. Una joven vida perdida innecesariamente por negligencia y la búsqueda de entretenimiento Era el 2 de junio de 1997. Quimby Ghilotti era una joven brillante y ambiciosa a solo días de su graduación de la escuela secundaria. Ese día, Quimby y sus compañeros de último año de la escuela secundaria Napa estaban visitando Waterworld USA, un parque acuático en Concord, California, cuando ocurrió lo inimaginable, cambiando para siempre las vidas de los adolescentes.
A los 18 años, Quimby Ghilotti era una estudiante modelo conocida por su personalidad vivaz, su participación en el club de juicios simulados de la escuela y su dedicación a la excelencia académica. Como muchos de sus compañeros, Quimby estaba emocionada de celebrar los últimos días de la escuela secundaria con sus amigos antes de embarcarse en el próximo capítulo de su vida. Ese día en Waterworld fue parte del tradicional viaje de fin de curso, un evento muy esperado lleno de anticipación. Ella y sus compañeros de clase, junto con los acompañantes, habían abordado los autobuses temprano esa mañana, ansiosos por crear recuerdos antes de la graduación, que estaba a solo unos días. Waterworld USA, ahora conocido como Six Flags Hurricane Harbor Concord, era un parque acuático relativamente nuevo, ya que había abierto solo 2 años antes. El parque era conocido por sus toboganes imponentes y emocionantes atracciones acuáticas, y los estudiantes de Napa High lo habían elegido específicamente por la emoción que prometía. Entre sus muchas atracciones destacaba el Banzai Pipeline, un tobogán de agua alto y al aire libre que se había vuelto icónico por sus caídas empinadas y giros rápidos. Con la emoción del día también llegó una tradición. Durante años los estudiantes de último año de Napa High habían abarrotado los toboganes acuáticos en su viaje anual, una práctica en la que grupos de estudiantes llenaban los toboganes y bajaban en grandes cantidades, desafiando las normas de seguridad en busca de diversión. Era un ritual bien conocido, y la clase que se graduaba este año tenía grandes planes. Susurros entre los estudiantes sugerían que más de 70 de ellos querían participar en obstruir el Banzai Pipeline. Aunque era una hazaña arriesgada, la mayoría estaba ansiosa por participar, buscando terminar su último año con un gran final. A medida que el día llegaba a su fin, el parque anunció por los altavoces que era hora de que el grupo de Napa High regresara a sus autobuses. En lugar de irse, docenas de estudiantes corrieron hacia el Banzai Pipeline. Quimby, como muchos de sus amigos, estaba entre ellos. Junto con 32 estudiantes más, ella subió a la cima del tobogán donde un salvavidas estaba apostado para garantizar la seguridad. Sin embargo, el grupo pasó por delante del salvavidas, decidido a llevar a cabo su plan. La salvavidas sopló su silbato y gritó, pero ya era demasiado tarde. 33 estudiantes se amontonaron en el tobogán a la vez. Momentos después ocurrió el desastre. El peso de los estudiantes resultó ser demasiado para la estructura del tobogán y comenzó a ceder. La fibra de vidrio se agrietó bajo la presión y en cuestión de segundos la sección del tobogán que sostenía a la mayoría de los estudiantes colapsó. Los adolescentes fueron lanzados a 12 metros al suelo, algunos golpeando las vigas de soporte de madera en su caída. El caos se desató. Los visitantes del parque miraban horrorizados mientras los cuerpos caían del cielo. Algunos aterrizaron en concreto, otros en agua poco profunda, arbustos o unos contra otros. Algunos fueron más afortunados que otros. Muchos sufrieron huesos rotos y lesiones internas, pero un estudiante no sobreviviría. Quimby Ghilotti, la brillante y prometedora joven de 18 años, sufrió lesiones catastróficas en la cabeza y el pecho tras golpear una viga de soporte. A pesar de los esfuerzos por salvarla, murió a causa de sus heridas 45 minutos después del accidente. Los otros estudiantes heridos fueron llevados rápidamente hacia hospitales cercanos y muchos se recuperarían, pero la muerte de Quimby dejó una marca en sus compañeros y en la comunidad. La ceremonia de graduación de Napa High School, celebrada solo 10 días después del accidente, fue un evento sombrío. Algunos estudiantes asistieron en sillas de ruedas, mientras que los socorristas y el personal médico fueron invitados para honrar las vidas afectadas por la tragedia. Pero Quimby Ghilotti no estaba allí para graduarse. Siguieron demandas, incluida una por muerte injusta presentada por el padre de Quimby, Larry Ghilotti, quien buscaba justicia por la pérdida de su hija. Al final, la familia de Quimby llegó a un acuerdo por $1.700.000, el más grande de todos los acuerdos relacionados con el accidente. La escuela secundaria de Napa también estableció la asamblea de becas conmemorativas Quimby Ghilotti para proporcionar ayuda financiera y orientación a futuros estudiantes. La tragedia en Waterworld USA llevó a cambios significativos en las regulaciones de seguridad de los parques acuáticos en todo el país. El Banzai Pipeline fue cerrado permanentemente y los parques a nivel nacional implementaron límites de capacidad más estrictos y una aplicación más rigurosa de las normas de seguridad. La práctica de obstruir toboganes, antes vista como una broma inofensiva de estudiantes de último año, fue reconocida por el riesgo mortal que realmente representaba. Para la clase de 1997 de Napa High School, lo que debería haber sido una celebración alegre de sus logros se convirtió en una tragedia que cambió sus vidas. La silla vacía en la graduación, destinada a Quimby, sirvió como un recordatorio contundente de lo rápido que la vida puede cambiar. Sus compañeros de clase que habían planeado embarcarse juntos en sus vidas adultas, se encontraron en cambio lidiando con el dolor, la culpa del sobreviviente y la dura realidad de que las acciones tienen consecuencias. Hoy, más de 2 décadas después, la memoria de Quimby Ghilotti vive a través de la beca en su nombre y en los corazones de quienes la conocieron. Su trágica muerte es un recordatorio aleccionador de la importancia de las normas de seguridad y el costo devastador cuando se ignoran.
Lo que comenzó como un día de celebración terminó en desconsuelo. Una prometedora vida joven truncada en la búsqueda de una última emoción de la escuela secundaria. Era el 24 de julio de 1982, un sofocante día de verano en Action Park en Vernon, Nueva Jersey, se volvió mortal para George López, de 15 años. El adolescente había venido al infame parque de atracciones con amigos, con la expectativa de refrescarse y disfrutar de las diversas atracciones acuáticas. En cambio, se convertiría en la primera víctima de lo que los empleados más tarde apodarían sombríamente como la piscina de la tumba, la notoriamente peligrosa piscina de olas de Action Park. Action Park había abierto solo 4 años antes, en 1978, y rápidamente había ganado una reputación por sus atracciones extremas y sus laxas normas de seguridad. El parque fue la creación de Eugene Mulvihill, un empresario que creía en dar libertad a los buscadores de emociones, a menudo a expensas de las precauciones básicas de seguridad. Entre las muchas atracciones del parque se encontraba la piscina de olas. Una piscina de 100 pies de ancho por 250 pies de largo que podía albergar hasta 1000 personas a la vez. A diferencia de las piscinas de olas típicas, la versión de Action Park era particularmente peligrosa. La piscina alcanzaba una profundidad de 8 pies y generaba olas de hasta 3 pies de altura utilizando potentes bombas de aire presurizado. Estas no eran suaves olas ondulantes, sino poderosas y caóticas oleadas que podían abrumar fácilmente incluso a los nadadores fuertes. Añadiendo al peligro, el fondo de la piscina estaba pintado de azul, lo que dificultaba a los socorristas detectar a los nadadores en apuros. Esa tarde de sábado, la piscina de olas estaba operando casi a plena capacidad. Cientos de visitantes abarrotaban el agua, creando una escena caótica que hacía casi imposible que los socorristas vigilaran a todos de manera efectiva. A pesar de la afirmación del parque de tener hasta 12 salvavidas de servicio, ex empleados revelarían más tarde que muchos estaban mal entrenados y abrumados, a veces realizando hasta 30 rescates por día. A medida que las poderosas olas comenzaron a agitar el agua, George se encontró en la sección más profunda de la piscina. Si llegó allí intencionalmente o fue empujado por la multitud, no está claro. Lo que se sabe es que en algún momento, George comenzó a tener dificultades. En el agua abarrotada y agitada, su angustia pasó desapercibida tanto para los socorristas como para los demás nadadores. Para cuando alguien se dio cuenta de que George estaba desaparecido, ya era demasiado tarde. Los socorristas finalmente lo vieron sumergido en la parte profunda y lo sacaron del agua. Los intentos frenéticos de resucitación comenzaron de inmediato, pero a pesar de estos esfuerzos, George López fue declarado muerto en el lugar por ahogamiento. La tragedia conmocionó a la comunidad local. Amigos y familiares describieron a George como un adolescente amable y enérgico con toda la vida por delante. Sus padres estaban devastados, luchando por entender cómo su hijo pudo haberse ahogado en una atracción supervisada. Tras la muerte de George, Action Park hizo cambios mínimos en el funcionamiento de la piscina de olas. El parque añadió más salvavidas e implementó algunas medidas de seguridad adicionales, pero los peligros fundamentales permanecieron. Notablemente, la piscina de olas continuó operando, y el parque no enfrentó consecuencias legales significativas. Lo que hizo la muerte de George López aún más trágica fue que no fue suficiente para provocar un cambio significativo. A pesar de esta clara señal de advertencia, la piscina de olas de Action Park cobraría 2 vidas más en los años siguientes. En agosto de 1984, Donald DePass, de 20 años, se ahogó en la misma piscina. Y en 1987, Gregory Grandchamps, de 18 años, se convirtió en la tercera víctima. La respuesta de Action Park a estos incidentes siguió un patrón perturbador. El parque implementaba cambios menores, suficientes para satisfacer los requisitos básicos, pero nunca abordaba los defectos fundamentales de diseño que hacían que la piscina de olas fuera inherentemente peligrosa. El dueño del parque había creado su propia compañía de seguros para asegurar la responsabilidad del parque, aislándose efectivamente de las consecuencias financieras de accidentes y muertes. La muerte de George López en 1982 marcó el comienzo del capítulo más oscuro de Action Park. Durante sus 18 años de operación, al menos 6 personas morirían en el parque, ganándose apodos como Class Action Park y Traction Park entre los locales que estaban muy familiarizados con sus peligros. Hoy, George López es recordado como la primera víctima de un parque que priorizaba las emociones extremas sobre la seguridad básica. Su muerte a los 15 años sirve como un recordatorio aleccionador de las consecuencias cuando los parques de atracciones operan sin la supervisión adecuada, una vida joven perdida innecesariamente por negligencia y la búsqueda de ganancias. Era el 27 de junio de 1999. Era un cálido día de verano en el parque temático Paramount's Great America en Santa Clara, California. Danielle Gentile, de 7 años, disfrutaba de un día de diversión con su familia, emocionada por experimentar las emocionantes atracciones acuáticas que el parque ofrecía.
Pocos sabían que esta salida familiar ordinaria terminaría en una tragedia inimaginable que cambiaría para siempre las regulaciones de seguridad en piscinas en todo Estados Unidos. Danielle, una vibrante y enérgica estudiante de segundo grado de Millbrae, California, había estado esperando este viaje durante semanas. Con su brillante sonrisa y espíritu juguetón, avanzó con entusiasmo por el parque con sus padres y hermanos, llegando finalmente a la atracción acuática Whirlwind Rapids en el área Splash Zone del parque. Whirlwind Rapids era un paseo acuático circular donde los visitantes se sentaban en flotadores y giraban alrededor de una gran piscina, antes de ser dirigidos a una piscina de recepción en la parte inferior. Era una atracción popular, especialmente en los calurosos días de verano, y la fila estaba llena de niños emocionados y sus familias. Cuando finalmente llegó el turno de Danielle, se subió a su flotador y comenzó el emocionante descenso. Se rió mientras giraba por los rápidos. El agua fresca proporcionaba alivio del calor del verano. Pero al llegar a la piscina de recepción al final del recorrido, algo salió terriblemente mal. Testigos informaron haber visto el flotador de Danielle volcarse al entrar en la piscina de recepción. En un instante la joven quedó sumergida bajo el agua. Lo que sucedió después atormentaría a su familia y a otros visitantes del parque durante años. Debajo de la superficie de la piscina de recepción había un desagüe de succión potente con una tapa de seguridad faltante. Mientras Danielle luchaba bajo el agua, su brazo quedó atrapado de repente en este desagüe sin cubierta. La fuerza de succión, estimada en cientos de libras de presión, hizo imposible que la niña de 50 libras se liberara. Los visitantes del parque notaron rápidamente el flotador volcado y alertaron a los socorristas cercanos. Comenzó un frenético intento de rescate mientras el personal y los transeúntes intentaban desesperadamente liberar a Danielle de la poderosa succión. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron romper el sello de vacío creado por el desagüe. Pasaron casi 5 minutos antes de que los trabajadores de mantenimiento pudieran apagar el sistema de bombeo. Para entonces, Danielle había estado bajo el agua demasiado tiempo. Los socorristas realizaron RCP y la llevaron de urgencia a un hospital cercano. Pero el daño era irreversible. Danielle Gentile fue declarada muerta por ahogamiento. La investigación que siguió reveló una negligencia alarmante. El desagüe de 12 pulgadas había estado operando sin su cubierta de seguridad requerida, creando una trampa de succión mortal. Los registros de mantenimiento del parque mostraron que la cubierta había sido removida durante la limpieza de rutina y nunca fue reemplazada adecuadamente. Aún más inquietante, no había sistemas secundarios antiatrapamiento, una característica básica de seguridad que podrían haber prevenido esta tragedia. La muerte de Danielle causó conmoción en la industria de los parques de atracciones y llevó a cambios significativos en la seguridad de las atracciones acuáticas. Sus padres, devastados por su pérdida, canalizaron su dolor en defensa. Sus esfuerzos, junto con casos trágicos similares, eventualmente contribuyeron a la aprobación de la Ley de Seguridad de Piscinas y Spas Virginia Green-Baker en 2007, que exigía cubiertas de drenaje antiatrapamiento y otras medidas de seguridad en piscinas y spas públicos en los Estados Unidos. Hoy la historia de Danielle sirve como un recordatorio aleccionador de los peligros ocultos que pueden acechar en las atracciones acuáticas. Lo que comenzó como un día de verano despreocupado terminó en una tragedia impensable, una que podría haberse evitado con protocolos de seguridad y mantenimiento adecuados. Su legado vive en los estándares de seguridad mejorados que ahora protegen a innumerables niños de sufrir un destino similar. Estas tragedias llevaron a un cambio real, reglas más estrictas, mejor seguridad y lecciones duramente aprendidas. Detrás de cada medida hay una vida perdida. No te pierdas nuestro próximo video para más historias que dieron forma al mundo.